Buenas noches, buenas noches. Estamos aquí ahora con el siguiente webinar, en este caso, usando Excel, cómo podríamos tener un seguimiento de proyectos creando un diagrama de Gantt. ¿De acuerdo? Mi nombre es Jesús Valencia, bienvenidos. Si ya nos conocemos, buenas noches una vez más. Ahora tenemos este webinar con estos tips para poder manejar lo que es proyectos. Lo primero que debemos de recordar es que el manejo o la administración de proyectos de una manera práctica, de una manera inmediata en nuestras vidas, nosotros manejamos y nos movemos en base a proyectos. No que nosotros llamamos a esos proyectos, los llamamos tal vez metas, objetivos, los llamamos anhelos, deseos. Si viéndolo de una, perdón, de una manera cómoda, nosotros estamos en un proyecto, un proyecto de vida. Como todo ser viviente, ese proyecto de vida, ese ciclo, tiene un inicio y tiene un fin. ¿Me entiende eso? Es una base principal para lo que es el manejo de proyectos. Te explico de esta manera. Mírame por aquí para que puedas entenderlo con calma. La certificación de Project Management Institute, el PMI, es una certificación que se basa exclusivamente en el manejo y administración de proyectos. Obviamente, para esos proyectos empresariales, poderlos manejar y convertirnos así en un Project Management Professional, una certificación que nos lleva a ser nosotros, nos convierte en PMP. Un proyecto es la secuencia, los pasos que se definen, actividades, eventos que tienen un principio y final, dirigidos a alcanzar objetivos claros y de alguna manera cómo estos eventos, estas actividades se relacionan. Por eso la administración de proyectos es eso, planificar, organizar, administrar y poder tal vez mantener lo que se necesita para que ese proyecto se lleve a cabo. ¿Mm? Con ese principio vamos mirando nuestra plantilla. Nuestra plantilla, en la primera hojita encontramos, es una plantilla, un modelo que nos va a ayudar mucho para entender cómo podríamos usar el Excel, ¿no? Para ese proyecto que nosotros tal vez quisiéramos ver, tal vez observar el avance, establecer tal vez el proyecto, esa meta, ¿no? En base al uso de algún programa. Ahora, yo no puedo escapar en mencionarte que lo que vamos a hacer es direccionarnos con el Excel. Por eso aquí te he separado de una manera muy cómoda cada paso, ¿no? De lo que nosotros podríamos hacer con esta plantilla, que tú ya la tienes, y poder usarla. Tienes un proyecto personal o laboral, aquí lo puedes usar. Aquí lo puedes usar. Y como repito, no puedo escapar de mencionarte que no solo está el Excel, ¿no? Hay otros programas como Primavera, está el programa de Microsoft Project. Entonces, se direccionan a ese concepto. ¿A cuál? Entonces deberíamos de planificar y organizarnos primero para poder usar esta plantilla. ¿De acuerdo?
Pero como el tiempo es ingrato y los tips son tantos, vamos avanzando combinando ambos. Teoría y práctica. Ubícate en la siguiente hojita de información del proyecto. A ver, el proyecto. Puedes cambiarlo. Ponle ahí, por ejemplo, vamos a hacer uno juntos y luego ustedes ya, con todo su tiempo libre, podrían establecer algún tipo de proyecto direccionado, ¿no? Direccionado a ciertas circunstancias. Y como yo quisiera un ejemplo muy genérico, no me quiero direccionar a cierta especialidad o podría poner aquí en el proyecto mi nuevo auto, ¿no? O, no sé, estoy dándote ejemplos, no va a ser ese. Podría ser mi matrimonio. Es un proyecto, ¿sí o no? Es personal. Nuevo departamento o terreno. Ya, no te vas a casar. Mi divorcio. Ya no te casas, te divorcias. ¿Tú me estás entendiendo, no? O sea, de aquí con la gratis, Julio, ¿qué haces? En diciembre. Este año no pasa de, etcétera. ¿Me entendió? Vamos a poner, por eso en el ejemplo, como un proyecto para que ustedes también se identifiquen. Pienso, espero, tal vez, como yo tengo ahora, entrega de un informe, entrega de informe. Pero este informe bimestral, vamos a ponerle, ya ni siquiera anual, bimestral, cortito. Entrega de un informe bimestral. Tú y yo estamos encargados de entregar un informe. ¿Cuándo empezamos a trabajar con el informe? ¿Cuánto tiempo nos demorará? ¿Cuáles son los pasos? Previamente ya hemos planificado. Yo solamente voy a poner así términos que sé que podríamos coincidir. Por ejemplo, ¿cuándo empiezo a trabajar con este informe? Hoy estamos 10 de mayo. Hoy es viernes. Mañana empezaré. Vamos a ponerle como si fuera con el horario de trabajo. No, voy a empezar el lunes. ¿Cuánto tiempo me llevará esto? Pero empiezo el lunes, ¿ah? Todavía no, tienes que entender que vamos a hacer un ejemplo así inmediato. Entonces el lunes es, ¿qué día es lunes? Lunes es 13 de mayo. Entonces ahí pone 13 de mayo. Sígueme para que veas la comodidad. 13 de mayo de este año, ¿no? Ya está, ya le hemos puesto, ya estamos cumpliendo con el proyecto, cómo se llama y la fecha. En esta plantilla, lo que debemos de establecer también es el tiempo. ¿Cuántos días planeados tenemos del trabajo? Aquí, de momento, no estamos todavía con la problemática si trabajamos sábados o domingos, tal vez 2 días a la semana, tal vez 3 días, tal vez en algún horario. No quiero complicarlo, ¿de acuerdo? No quiero complicarlo porque tal vez mi Excel y esta plantilla, lo que yo quiero es que veas al Excel como una herramienta alternativa para que puedas utilizar y manejar y hacer un seguimiento de tus proyectos. ¿Ya? Te voy a decir al final que sí se puede hacer ese tipo o determinadas excepciones o de una determinada frecuencia y horario. Aquí no, vamos a poner que de aquí este proyecto normalmente, ponle pues, ¿no? Normalmente me lleva unos 10, 12 días, ponle 12 nada más. Si te das cuenta, eso es lo que quiero que observes, ¿ah? Si te das cuenta, la fecha de fin automáticamente ya se estableció. Ya se estableció. Y eso es lo que quería explicarte. Si estás observando, hay una fórmula donde está la función lógica sí. Obsérvala conmigo. Dice, si en la celda D4, ¿cuál es la celda D4? Donde está la fecha de inicio. Si en la celda D4 está vacía, míralo bien, eso significa, si en esa celda D4 es igual a abrir y cerrar comillas, eso significa vacío.
Eso significa vacío. Y hasta aquí, esto es lo que se le conoce como la prueba lógica o el valor lógico. Es como la pregunta, la condición o el criterio. En este caso, el criterio, no, la condición está direccionada a que si esa celda está vacía, luego viene el separador. Entonces, lo que ves a continuación es el verdadero y luego el falso. En el verdadero, ¿qué estás observando? En el verdadero, tú y yo estamos observando que si esa celda está vacía, vacía la dejas. Y si no, en el falso hay una suma de 4 más de 5. Ah, o sea, esta fecha se está sumando con esta, así de simple. ¿Ves? Yo quería que la entiendas. Que si no hay fecha de inicio y la borro, ¿ves? Le puse suprimir. Si está vacío, vacío queda. Ah, y si no está vacío, está la fecha de nuevo, entonces me sumas esa fecha, ¿no? Con los días que estoy aquí aumentando. Las fechas son números, amigos. Por eso funciona así. Explicado quedó. Debajo voy a borrar estas descripciones, ponerle suprimir. Nos vamos a enfocar primero aquí. Cada descripción es cada paso, cada evento, cada actividad que podríamos tener aquí. Para la entrega del informe, creo que todos coincidimos que una primera actividad es lo primero, queremos hacer un informe. ¿Qué es lo primero que necesitamos? Recopilar información, ¿están de acuerdo? Recolectar datos, ¿no? Recopilar datos. Jesús, en esta plantilla apenas ingreso la descripción, aparece la numeración. ¿Qué hay ahí en la numeración? Si te ubicas en esa numeración conmigo, verás nuestra fórmula, que creo que ya la estamos entendiendo. Oh, si esa celda está vacía, vacía. Pero si no está vacía, le pone el número 1. Oh, entonces, para que aparezca el número 2 abajo, ¿qué fórmula es? Si te ubicas aquí, o de una vez colocamos la siguiente descripción. Luego de recopilar los datos, ¿qué hacemos? Cuando ordenamos, ya hemos ido al sótano, hemos preguntado, hemos enviado correos, ya tenemos los datos. ¿Qué hacemos con la información? Para poder hacer el informe, estamos de acuerdo en que revisamos cómo lo vamos a hacer el informe, ¿no? Vamos a ponerle análisis de datos. Análisis de datos o de la información. ¿Por qué apareció el número 2? Automáticamente apareció, me ubico en el número 2 y observo la fórmula. Es simplemente agarrar la celda. Bueno, esto ya lo entendiste. Esa celda está vacía, vacía. Y si no, la celda anterior más 1. Y así, con la celda anterior le va sumando. Pues. Por eso 1 más 1. Sigamos. ¿Qué otras? Si ustedes me pueden ayudar, me ayudan, ¿eh? Recopilar datos, análisis de datos. Ya hemos analizado la información. Ahora, la estructura del informe, ¿no? La estructura del informe. Estructura del informe, crear el informe y entrega. O fin del informe. ¿No? Ya está. Bueno, ¿qué actividad tendrás? ¿Ves? Ahí vas poniendo, vas colocando, vas ingresando. Depende de tu proyecto. No solamente son 5 actividades, 5 tareas, son más. Ahora establezcamos los días. Establezcamos los días. ¿De acuerdo? ¿Cuántos días nos demora recopilar la información? Le podríamos poner 2 días. El análisis de datos, 3 días. Estructura del informe,
3 días también. Crear el informe, no sé, ¿ustedes qué piensan hasta ahí? Crear el informe le ponemos ya 2 días. Entrega del informe en un día para poderlo presentar. No sé, o quieren aumentar en uno. Como para que tengamos 12 días de trabajo, estoy observando la sumatoria. Vamos a ponerle, ficticiamente estamos colocando, tal vez en el análisis nos demoramos 4 días. Mm. Tarea dependiente. Acá viene un detalle que debo de explicarte. También está aquí, ¿eh? Mira, la tarea dependiente. Acá está. Es determinar de qué etapa depende la tarea. Mm. Por ejemplo, de la etapa 3 depende de la etapa 2, o de la etapa 5 de la etapa 3. Eso lo dependemos de... Normalmente, de una manera común, lo normal es que va avanzando. Esto tiene que hacerse en base a la tarea. En este caso, a la numeración de la tarea. ¿Por qué? Para que nosotros podamos establecer, ejemplo, recopilar datos no aplica porque es la primera tarea. ¿Qué significa tarea dependiente? Que el análisis de datos, pues, depende de recopilar datos, porque es la primera tarea. O sea, depende de la tarea número 1. Normalmente el avance es así consecutivo. La siguiente tarea, actividad, proceso o la etapa. Aquí, ¿por qué está el número 2? Porque estructura del informe, es en base a la tarea número 2. O sea, depende. Si termina esa actividad, si termina esa etapa, si termina ese evento, entonces por eso dice tarea dependiente. ¿De quién depende? De su avance, ¿de quién depende su inicio? Por eso aquí la numeración normal sería esta. Al menos que tengamos un tipo de proyectos que podría presentarse, donde sabes que esta tarea, esta etapa, pues depende que inicie la primera. Podría darse, podría ocasionar tal vez un tipo de proyecto específico. Ahora, aquí la plantilla, en la siguiente columna, observa conmigo, dice tipo de dependencia. O sea, estas tareas están dependientes de estas etapas, tareas, actividades. Pero ¿cómo estableces el tipo de dependencia? Te explico primero. Tengo esto aquí para que lo puedas ver con comodidad. Normalmente, las tareas se pueden establecer, en total son 4 establecidas, en lo que es manejo de proyectos. Las tareas, la común es FC, que significa fin comienzo, como lo estás observando aquí. Fin comienzo. Es la más común. ¿Qué significa FC? F de fin, T de comienzo. O sea, que finaliza la tarea y comienza la siguiente. Es lo común, es lo normal. También está el tipo de tarea establecido CC, que es que comienzan al mismo tiempo. Tareas o actividades. O estas que están vinculadas a que terminan en el mismo tiempo. La misma fecha, el mismo tiempo. Este es especial, no es muy común, comienzo-fin. Es para establecer tal vez algún tipo de paso, proceso, tarea, actividad, evento especial. ¿De acuerdo? Entonces, si te das cuenta, ya lo estarás observando, hay un desplegable, han hecho una lista donde solamente hay establecidos los principales, los más comunes, no sea un complicado aquí.
FC o CC. Ahora, si tú empiezas a hacer un cambio aquí, por ejemplo, recopilar datos, ejemplo, y análisis de datos, lo haces al mismo tiempo. Ah, entonces vas a empezar al mismo tiempo. Sí, entonces le podrías poner CC. Y al ponerlo CC, perdón, al ponerlo CC, comienzo, ¿qué pasa? Bueno, lo que no has visto tal vez es que a la derecha se puede establecer algún tipo de diagrama. Algún tipo de diagrama. Ujú. Y ese diagrama podría cambiar dependiendo tal vez tu cambio aquí. Mm, O lo hago aquí en esta otra tarea. Mm, Acá hay un diagrama. Sí, esta plantilla nos da ya aquí a la derecha el diagrama de Gantt. Gantt es un tipo de medida, por si acaso. Gantt es un tipo de medida que se ha establecido en base a un objetivo y actividades que se pueden realizar. Gantt es por el apellido de Henry Lawrence Gantt. ¿Ya? Bueno, sigamos. En la plantilla, aparte de establecer el tipo de dependencia, estoy colocando el tipo común de dependencia, finaliza, comienza. Finaliza la tarea número 1 para que comience esta. Finaliza la siguiente tarea para que comience esta. Finaliza la siguiente tarea para que comience esta. ¿Te das cuenta? Más bien aquí al final no lo hemos puesto. Dependiendo las tareas vas colocando. Lo normal es que si estamos empezando con esto, ponle FC, porque es lo común, ¿no? Una tarea inicia, termina y comienza la siguiente. Fin, comienzo. Finaliza y comienza esto. Finaliza y comienza esto. Ahora, aquí lo que te recomendaría es observar tanto el diagrama en vías de dependencia, tanto el diagrama como los cambios que hagas aquí, para que evitemos tal vez que yo te llene de teoría. Por ejemplo, aquí debajo del 0, la primera tarea sí no aplica que le pongas un número, que se quede en 0. Aquí, por ejemplo, en la segunda tarea, ahí está el 1. Días de dependencia. La teoría dice todo esto. Si al elegir la dependencia es de tipo comienzo, serán los casos que tienen días comunes o de tipo fin a comienzo, que es cuando la etapa subsiguiente comienza, cuando termina la etapa que depende. Si la etapa 3 comienza junto con la 2, elige CC. Si la etapa 3 comienza cuando termina, FS. Y los días de dependencia, ahí está. Y los días de dependencia, donde estamos, se ingresan los días cuando en la fase depende comienza, por ejemplo, si la etapa 3 es un tipo FC y empieza 3 días después de la fase 2, se escribe 3. O sea, si aquí le pongo 3, ponle 3, mira. Verás automáticamente, no solo el cambio aquí, eso ahorita te explico, todavía no. Mira, a partir del último día, 1, 2, 3. Contando este, 1, 2, 3. Por eso ves esta separación, ¿ves? Tal vez si observamos un calendario es porque esos días sean sábados o domingos. En cambio, si le pongo 1, es como continuo. Por eso veías que decía 1 en ellos. Al último también agrégale 1. Pero si para la entrega del informe justo por aquí no lo voy a hacer en 2 días, pues si le pones 2, corres 1 virtualmente. O sea, en la gráfica. Entonces le pongo 3. Como para establecer que desde ese día y estos 2, recién el tercer día voy a trabajar. Solo tienes que hacer estos cambios, mira. Haces los cambios en días de dependencia y podrás con tranquilidad entender esta parte.
Aquí ya estaríamos hablando tal vez de estar con el calendario en mano, ¿no? Es de mucha ayuda esta plantilla. Lo voy a dejar en 1, 1, 1, 1 a los 4. Ahora, en base a esto, estamos observando, míralo bien, que prácticamente todo acabó el 25 de mayo. Todo acabó el 25 de mayo en estos 12 días. Ahí está la fecha de finalización. La fecha de finalización, acá, vamos a observarla aquí primero. Mira, Dios mío, ¿y cómo esto se ha calculado? Obviamente este cálculo está basado en la cantidad de tiempo, los días que estamos estableciendo, míralos bien. La primera tarea tiene 2 días, el 13 y el 14. La segunda tarea tiene 4 días. Del siguiente día, 15, 10, 15, 16, 17 y 18. 4 días, ¿ves? La otra tiene 3 días, 19, 20, 21. La otra tiene 2 días, 22 y 23. La otra tiene un día, solo el 24. ¿Estás entendiendo? Yo sé lo que quieres y lo que ya estás haciendo. Es observar la fórmula. ¿Cómo han hecho esa fórmula? Por eso te digo, con esta plantilla, entendiendo lo que te estoy explicando, podrás crear tal vez una más personalizada. Mira la fórmula. Tienes que observar la fórmula. La primera fórmula, tienes que ubicarte aquí, en la fecha de comienzo. Ya estoy aquí. ¿Cómo es la fórmula? Obsérvala, no está tan delgada. Aquí hay dos funciones, el sí y el o. Está indicando en el o, si tú estás observando conmigo, estás estableciendo aquí en el o que estas 3 celdas, puede ser que alguna de ellas esté vacía. O está vacía la celda C9, o D9, o G9. ¿Me entiendes? C9 puede ser que esté vacía. ¿Me entiendes? D9. C9, perdón, esta es la primera. Esta está vacía, o esta está vacía, ¿ves? C9, D9 o G9. Y de ahí me paso aquí. Esa es la fórmula. Si estas 3 celdas, alguna de ellas está vacía, o está vacía esa celda, o esta celda, o esta celda, si una de ellas está vacía, ¿me entiendes? Vacío queda. No verías fecha tal vez. Y si no, se suman D4 más G9. D4, D4 es nuestra fecha de inicio. ¿Con quién se suma? Con G9. Con estos días, claro. Este día se suma, como aquí le has puesto 0, ¿me entiendes? Bueno, aquí no aplica, pero te pone esta fecha. Es la misma pues del inicio. Qué comodidad con esa fórmula. Pero la de abajo, acá sí necesitamos tiempo de explicación. Ubícate en la siguiente fecha. ¿Cómo es posible que aquí ahora se vea, pues, después de 2 días, se vea justo la fecha después de 2 días, o sea, el 15 de este mes de mayo? ¿Por qué se ve 15 de mayo? Yo voy a hacer esto para que lo puedas observar a plenitud, toda la fórmula. Te voy a explicar, no te preocupes, no voy a hacer que me estés diciendo, yo todavía no he estado en la clase, en el webinar de la función sí y la función o, que son funciones lógicas, o la función buscar. Acá hay 3 funciones, la función sí, la función o y la función de búsqueda de manera vertical. Eso es lo principal que debes de estar viendo en la fórmula. Eso, pero ya está la fórmula hecha, o sea, pero tienes que entenderla. Y encima el buscar se está, y las funciones se pueden repetir. Yo te explico despacio, tranquilos. A ver,
Empiezo, ¿ah? Observemos juntos. Dice, si la celda, ahí está, ¿no? Si la celda, observa todo esto. Observa todo esto. Ah, perdón, es un poquito más extensa. Ya. Si las celdas C10, hasta aquí nomás observa con tranquilidad. Si la celda C10 o la celda D10 o la celda G10 o F10 o E10 están vacías, todas están aquí, cada una se está indicando si está vacía, si está vacía, si está vacía. Esta está vacía, o esta está vacía, o esta está vacía, o esta está vacía, o esta. O, ¿entiendes? O está vacía esta, o esta, o esta, o esta, o esta, entonces vacío. Ah, C10, D10, G10, mira, C10, C, D, G, C10. La descripción de la tarea. D10. ¿Estás viendo? E10, F10, G10, ahí está. Mira, C, D, G, ¿ves? De momento, E10 también, ¿eh? F, si estas celdas, y ahí te justo, miren, están gráficamente para que las veas, están vacías, o está vacía, o está vacía, o está vacía, esa celda vacía. Ya, ahora enfócate aquí. Acá hay otro sí, quiere decir, pero si en esta celda F10 está FC, espera, aquí estamos condicionando si en la celda F10 está seleccionado, se ha establecido fin comienzo. Entonces, si eso es cierto, si en esa celda está FC, no está vacía, está FC, vas a tener que buscar. ¿Qué vas a buscar? E10, mira, E10 viene a ser lo que se le llama el valor buscado. ¿Qué hay en E10? Observa. En E10 está la tarea dependiente. ¿Estás de acuerdo? Entonces, si en E10, acá está estableciendo, en base a E10, y a todo este rango, acá no le han puesto nombre. Aquí lo que han establecido es todo el rango. Esta es la matriz, el rango. El valor buscado, ¿dónde está? E10 es el valor buscado en E10. E10. De todo el rango, B9 a M28. O sea, B9 a M28 es, como lo estás observando, mira, hasta M28, ¿ah? Es todo el cuadro. Todo el cuadro. Y 28, o sea, hasta la última fila. Pues. La columna 8 quiere decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mira, la columna 8 es esta. ¿Ves? Me refiero aquí al número 8. Eso es lo que yo deseo aquí. ¿Qué columna es la que yo necesito? La columna 8. Si es FC, entonces buscas en base a, ¿estás viéndolo? En base a la tarea dependiente, si hay FC, en base a esa tarea dependiente, búscame en este rango la columna 8. Bueno, y falso se coloca al final siempre de esta función. Pero a ese dato, o sea, aquí, en todo este cuadrito, ya tienes la fecha. En este caso sería esta fecha. Eso es lo que estás diciendo. Pero esa fecha se estaría sumando más G10. ¿Qué hay en G10? Observa. ¿Ves? Es la cantidad de días pues, que estamos estableciendo. ¿Cómo va corriendo? Y hay otra condición muy similar. Pero si en esa celda, pero ahora, si en F10, ya está presionando F10, y en F10, ahí está F10,
Está el CC, comienzo, comienzo, hace todo esto. Ya trae la columna 7, la misma. ¿Por qué es la misma? La misma fecha. Esta es una fórmula que se ha establecido para que se trabajen así las fechas. Para que se trabajen así las fechas. ¿Ves? Y mira, se acomoda. Cada una de estas fechas tiene la misma fórmula. Lo único que estaría cambiando es las celdas usadas. ¿Ves? O sea, que han hecho la fórmula y la han arrastrado con la cruz delgada. Aquí las fórmulas son más sencillas. ¿Por qué son más sencillas estas fórmulas? Porque estas fórmulas están arraigadas, están utilizándose como esta. Mira cada una de ellas. La primera está simple. La primera es donde está el fin, está sencilla. Si en la celda H9 está vacío, vacío. Y si no, ¿quién es H9? Pero observa conmigo. Es esta fecha. Ah, la primera. Y H9, la primera fecha. No hay nada en esa celda, nada, lo dejas vacío. Y si no, sumas. H9 más D9 menos 1. H9 más D9. H9 más D9. Ah, más la cantidad de días. Así es. Menos 1 para que se establezca pues el tiempo. No solo aumente, ¿no? Y si miras la siguiente fecha, es muy similar. Por no decirlo igual. ¿No? O sea, estamos abrazando cada fecha en base a los días. Aquí los responsables es algo ficticio. Es para que tú puedas en determinado proyecto que se involucra. En otros programas, esto de responsables se le conoce como, porque pueden ser personas o pueden ser cosas, se le conoce como los recursos. ¿Entiendes? Los recursos. Pero bueno, en la plantilla nos han puesto responsable. Podríamos ponerle un responsable y o recurso. Podrían ser tal vez acciones, alguien que se necesite. Aquí yo le voy a establecer mi nombre, porque en este informe soy el único involucrado. Lo que pasa es que si establezco mi nombre en mi plantilla, va a haber tal vez algún cambio en los títulos que yo tengo en mi última hoja. El estatus. Hay desplegable aquí. No sé si ya tienen conocimiento de manejo de listas desplegables. Aquí han creado, ¿ves? ¿Y cuál es el que tú escoges? En base a cómo el proyecto. Aquí prácticamente todos, de momento, estaría, porque esto va a empezar el 13, el lunes. ¿En cuál estaría entonces? No, no comienza, no comenzado, no comenzado, no comenzado. Aquí también sería no comenzado, porque todavía no inicia, todavía no comienza. Escoge ahí no comenzado. Ahora, hasta aquí, la fecha de finalización debería ser la misma fecha fin aquí. Se le puede, se le puede, se le puede cambiar. También está libre la celda, no está restringida a una condición, si es que deseas poner tal vez una fecha límite, una fecha que puedas tal vez tú establecer como final. Pero bueno, no lo vamos a complicar. De momento no estoy cambiando nada. Quiero ver mi diagrama. Está extenso la plantilla. Mira, a ver. Este es el diagrama de la gráfica. Adicionalmente, la plantilla nos está mostrando una pestaña, una hoja, donde hay gráfico en base a los días por etapa. Los días totales del proyecto, las etapas, pero observa la gráfica de la última hoja. Esto simplemente es creación de gráficos y no tengas problema. ¿Ya? Los datos recopilados son de la hoja anterior que estamos trabajando. ¿Ya?
A ver, ¿y esta gráfica qué me podría mostrar? Dependiendo. Y en esta gráfica vamos avanzando. ¿No comenzado? No. En proceso. En proceso. Mm. Terminó. Completado. Oh, mira, ve. Aquí hay una fórmula más extensa, donde observamos un determinado conjuntos de condiciones. Si están vacías estas celdas y si está con la palabra completado, ¿ves? Y si está con la palabra completado, y si está con la palabra completado alguna otra celda, estamos aquí en la celda K9. Si en K9 es completado, completar la fecha de finalización, completado, son las condiciones que se están estableciendo. Mm. Y ahí está otra, la función lógica ahí. Y si este es completado, y si este es completado, y si la celda L9 está vacía, entonces completar fecha de finalización. Si la celda K9 completado, entonces la celda L9 diferente a vacío. Solo hay que leerlo despacio. La celda L9 menos H9 más H1. L9 estamos estableciendo en esta fecha. Ahora voy a poner la fecha para que pueda verse ahora nuestro tiempo. ¿Ves? Ahí le ponemos la fecha de finalización y vemos que está avanzando, ¿sí? Mm. Veamos nuestra gráfica, perdón, de la hoja reportes. Mira cómo los días transcurridos van cambiando. Ya está cambiando nuestra gráfica, mira cómo vamos avanzando. Acá solamente se han sumado. La verdad que esta gráfica al final la hice yo acá. Listo. Esta también ya se completó. Complete la fecha de finalización. Entonces, ¿estás entendiendo? Mira, la fecha de finalización. Le vamos a establecer ahora como si estuviéramos avanzando realmente. Aquí también. ¿Cuál es la fecha? 18. ¿Ves? Aquí está avanzando. Vamos a ponerle en proceso. Entonces todavía no tiene fecha de finalización. ¿Cuál es la fecha? El 21. Mira, en base a esos avances, estamos aquí en nuestra gráfica. Conforme y dependiendo de lo que se está avanzando. Quiero que entiendas que aquí, de todas maneras, está quedando todo lo que se está estableciendo, el resultado, luego de estar colocando acá lo que te expliqué, quién está a cargo, qué se necesita. Repito, podrían ser cosas. El estatus o el tiempo, si se completó la etapa, completar, ¿no? Fecha de finalización. Los resultados se ven aquí. Cada uno de estos ítems, de estos puntos, está explicando lo que en cada celda hemos estado avanzando. Claro, en teoría. Para dejar la plantilla en blanco, debes de borrar la información de las celdas, de las columnas C, G, 11 a L. No todas, ten cuidado. ¿Ves? C es una de las columnas que tendrías que dejarla limpia. La información, esto, así es. A, G, todas estas celdas entonces. Yo de manera personal te recomendaría
cambiarlas. Porque si las borras, luego no va a ser que esté tan vacío como para que luego dependas de estas instrucciones. En cambio, mejor es depender de estas instrucciones y tal vez con algún dato que ya tengamos aquí. Yo lo recomendaría es que guardes ahora la plantilla como hemos avanzado y luego la uses, ¿ya? De todas maneras, la aclaración está para que si se quiere avanzar ya, conforme uses más la plantilla, más tiempo, más se podría estar avanzando. Entonces, ya ahí sí harías esto de borrarlo completamente, ¿no? Antes de terminar, te dije que te iba a mencionar algo importante, ¿ah? Nosotros aquí estamos direccionados a Excel. Viendo cómo en Excel se podría establecer, se podría crear alguna plantilla, esta es la importante. Adicionalmente está la hoja de reportes, pero esta es la importante donde ustedes podrían usarlas para sus determinados proyectos, objetivos o metas que puedan tener. No es Microsoft Project, no es Primavera, esos son ya programas, eso es lo que te iba a mencionar para terminar, son programas más completos que se determinan en base a netamente administración y manejo de proyectos. Ahí sí podrían haber ciertos casos, ciertas simulaciones y direccionado tal vez a también un poco más de teoría, conocer más de lo que es la administración de proyectos. Hay teoría, hay fórmulas y hay situaciones. Y estos programas que te he mencionado, sobre todo el Microsoft Project, pues nos va a ayudar. Esta fue una alternativa usando Excel. ¿De acuerdo, amigos? Les agradezco su tiempo, su paciencia de estar aquí en este webinar del día de hoy. Mi nombre es Rey Jesús Valencia. Cualquier cosita me escriben, acá está mi teléfono, lo tienen en el archivo. O cualquier detalle, pues también se comunican a nuestros servicios y correos. ¿De acuerdo? Muchas gracias por este tiempo. Les agradezco. Buenas noches con todos. Hasta otra oportunidad. Nos vemos.